Capítulo 55. El último movimiento. Si hubiera una prueba de choque para la armadura, sin duda fue el impacto de la explosión concentrada al encontrarse contra Bakugo, aún con la arquitectura especial para redirección de impulsos. Todo el golpe se sintió en el cuerpo de Midoriya, pero ya no era el enclenque de la secundaria, ahora él mismo podía resistir eso. En respuesta el muchacho intentó tomar la muñeca de su contrincante, justo detrás del guantelete explosivo, logrando hacer un agarre firme, transmitiendo una serie de vibraciones orientadas a lástimas el brazo de Bakugo desde dentro. El otro intentaba liberarse con diversas explosiones de su brazo libre, dirigiendo directamente el pecho de su oponente con golpes que soltaban chispas al impactar, calentando la zona entre ambos, obligando al muchacho a activar la explosión almacenada en dicho guantelete para lograr liberarse. La diferencia de energías los obligó a mantener una distancia, que Katsuki pudo aprovechar para recomponerse, pero en su lugar decidió iniciar una serie de patadas potenciadas por la fuerza de explosiones detrás de él. Eso no era suficiente como para que Midoriya estuviera en alguna clase de problema, pero la constancia del ataque hacía que no tuviera tiempo para responder de forma organizada, por lo que simplemente descargó toda la energía de una celda en una onda expansiva para reacomodar todo el combate. Un movimiento desesperado. Se burló el estudiante Aerobe, masajeándose el brazo que recién había sido liberado de castigo, ignorando el dolor en sus músculos en el otro brazo. No quiero que mi victoria sea aplastante, quiero dejar suficiente testimonio para que el público sepa que tanta diferencia hay entre la nueva sociedad y aquella basada en los quirks. Respondió Izuku, que ordenaba a un dron conectarse físicamente a su traje para recargar la celda utilizada. Eso era una pieza de información importante para el estudiante Aerobe. Volteando un poco la vista y forzando un poco de más sus oídos, parecía que podía distinguir la colmena artificial que Izuku había formado alrededor de todo el campo de batalla. No tardó mucho en darse cuenta que era pieza fundamental en cualquier tipo de plan que tuviera. Ya veo, sonrió para sí mismo Bakugo, dándose cuenta que sin importar el poder de ese traje, aún tenía que mantener energía en algún lado. Si cortaba el suministro, ganaría. Pensó que Midoriya no se había dado cuenta, que la sonrisa en su rostro que se dibujó después de ver uno de los drones por solo unos milisegundos, pero en esa situación no podía darse el lujo de no ver esa clase de detalles. Todo era parte de su proceso de engaño y redirección, tenía que llevar a su oponente a un determinado punto y claro que había planificado todo eso para poder obtenerlo. Aún así, dijo dentro de su máscara dejando caer el dron ahora descargado tras de sí, quedando él como nuevo. Ellos podrían interponer factores interesantes. Prominence Burn. El infierno desatado afectó más a Uchi Nejire antes que al titán al que se estaban enfrentando, eso era problemático. Mientras Ox esquivaba un gran puño cargado de todo el poder de aquel ser, se permitió resumir cuál era la situación en la que se encontraban. El ataque más poderoso de Endeavor no pudo hacer nada contra esa cosa. Nejire-chan y el Asereaz son completamente inútiles más allá de un poco de control de movimiento, ni siquiera el Kirk de Aizawa puede debilitarlo un poco como con otros gnomos. Sus alas le dolían al momento de lanzar las plumas en dirección hacia su enemigo, un movimiento que sabía sería inútil pero necesitaba comprobarlo. Mi plumaje aún siendo tan fuerte no logra hacerle ni un corte, si hay algo que lo puede detener no lo hemos encontrado, solo está él. Apenas pudo sentir las vibraciones en el aire para separarse lo más posible del punto de choque. El muchacho se movía casi a su misma velocidad, y golpeaba con una fuerza igual de sorprendente. Power Smash. Gigantomachia dejó salir un quejido de dolor, señal que estaba teniendo determinado nivel de efectividad. Intentaba sujetar a su atacante, pero este era aún más rápido y se alejaba en el momento que sentía alguna amenaza. Era como... La historia continúa abajo All Might, dijo Endeavor estando replegado junto a Aux a una posición considerable. El poder que tiene ese muchacho me recuerda al que All Might demostró en sus primeros años. No quería decirlo en voz alta, pero tienes razón. Concordó el héroe emplumado. Dijo que era su pupilo, pero me pregunto qué verdad está intentando ocultar. El nuevo número 1 era suficiente inteligente como para recordar que el Kirk del Emillón era completamente diferente a lo que él mostraba en ese momento. Otro golpe directo en el pecho de aquel monstruo, con una fuerza suficiente como para tirarlo en su espalda momentáneamente, con una fuerza tan grande que los otros héroes espectadores sintieron la onda expansiva. Lemillion es fuerte, pero no podrá derrotar a Gigantomachia por sí solo, dijo Aizawa llegando al lado de esas dos personas siendo cargado por Nejire-chan.
Necesitamos una estrategia para detenerlo, en el momento que decida salir de las instalaciones de la escuela e ir hacia la ciudad. Solo Dios sabe cuáles serán los resultados. Yo puedo destruir la tierra bajo sus pies para dejarlo atrapado un momento, pero solo unos segundos. Dijo la heroína perdiendo su tono amigable y adorable de siempre. Me pregunto si sus tejidos blandos siguen siendo blandos. Ojo, oídos, interior de la boca, si ataco esas áreas con mis plumas así con Mejire-chan y el láser conteniéndolo tal vez pudiéramos aturdirlo lo suficiente como para que Endeavor y Lemillion liberen todo su poder contra él. Propuso el héroe. Funciona para mí, liberaré toda mi energía sobre él en el momento preciso. Respondió Endeavor sin poner ningún tipo de queja, saliendo de ese lugar a una posición privilegiada. Sé cuáles son tus opiniones, Aux, pero recuerda que ahora tienes una responsabilidad con el mundo. Advirtió el aseread al otro héroe en tono severo, adivinando lo que estaba dentro de su mente. Aun si esto funciona, aun si detenemos a Gigantomachia y a quien sea que está detrás de todo, Endeavor un montón de cosas por las cuales hacerse responsable. Sí, lo sé. Por un momento, Aux sintió que volvía a estar acompañado del héroe que admiraba, pero tenía que mantenerse sereno y enfocado en la misión frente a él. Terminemos con esto de una vez. Bakugo podía sentir como cada golpe que recibía iba acompañado de una clase de energía residual que revolvía sus entrañas como si estuviera en una montaña rusa, por eso su plan actual era intentar esquivar y contraatacar si es posible, pues retroceder era sinónimo de aceptar algo que no podría hacer en su vida. Admitir que Midoriya tenía su buena parte de habilidad. Aunque era el equivalente a utilizar un tronco, cada extensión del brazo de Izuku sonaba como si fuera un látigo, testigo de la cantidad de energía que podía liberar en una sola acción. Si su oponente no recibía el castigo, era la onda expansiva lo encargado de dejar fe de su poder. Una situación algo difícil para ti tal vez. Se burló Midoriya al ver cómo tenía arrinconado a su oponente en su danza de intercambios. Tal vez configure el programa de golpes en un nivel muy alto, aunque aún no es el máximo, o el sistema de suspensiones está más refinado a como lo esperaba, o el metal es más ligero a mis cálculos. Liberando unos pistones que servían de extensor de sus brazos, Midoriya pudo hacer un impacto directo en el rostro de Bakugo, lanzándolo un par de metros frente a él. O tal vez te estás dando cuenta de lo que soy capaz por mí mismo. Concluyó dejando el brazo extendido a su posición original. Un par de drones detectaron una posible liberación de energía, generando un escudo entre Bakugo y su creador. Deberías de ser capaz de mantener la boca cerrada. La explosión no fue tan poderosa, pero eso fue porque hubo una segunda explosión dirigida hacia un puñado de drones en un área diferente, dejando inutilizados una buena cantidad. Al final no eres diferente a cualquier electrodoméstico. En el momento que te dejes sin energía estás acabado. Katsuki intentaba esconder el hecho de que estaba jadeando, también prefería ignorar el ardor en sus brazos, concentrándose mejor en tantear la cantidad de sudor explosivo que había acumulado en sus guanteletes. Liberando ambos podría eliminar a casi la totalidad de los drones. Entonces sería una buena idea derrotarte antes de que eso suceda. Parecía que todo se había retrasado más de lo que le gustaría, y ese combate no tenía otro propósito para él más que mostrar su poder frente a su antiguo amigo. Estoy seguro que sabes que lo pude haber hecho desde hace mucho antes. Bakugo se impulsó para atacar, aún necesitaba tiempo para aclarar su mente en la mejor forma de deshacerse de esos drones, pero necesitaba mantener ocupado a Midoriya constantemente, en una pelea de desgaste él sabía, aunque no admitía que tenía la desventaja. Estaba seguro que liberando sus propios guanteletes sería suficiente para eso, pero tenía el poder suficiente para enfrentarse a Izuku con la energía que tuviera su armadura. ¿Podría resistir el retroceso de las explosiones? ¿Estaría en condiciones siquiera de continuar? Esas inseguridades invadían la mente del muchacho, y fueron precisamente el motivo por el cual no se percató de los cables metálicos que salían de la nada a través del aire hacia su dirección. Se trataba de dos drones que lo lograron amarrar e inmediatamente se dirigieron hacia la armadura de Midoriya, que adaptó los cables a sus brazos como si él mismo los hubiera lanzado. He tomado mi decisión entonces. Los dos drones, junto a una tercia más, se colocaron detrás de Tecno, dando cara directa hacia el incapacitado estudiante a héroe. El villano liberó una descarga de electricidad que recorrió las fibras para dejar en el suelo al muchacho. Solo será lo suficiente para que el mundo sea testigo de mi victoria total. Descuida, no te matará, creo. Los drones que flotaban alrededor del monstruo mecánico comenzaron a iluminarse en rayos esmeraldas, concentrándose en una abertura que ahora obviamente parecía una salida de energía.
Era la misma arma de energía que estaba dentro de los guanteletes de Tecno, liberarlo sería catastrófico para el estudiante Aerobe, y lo peor era que mientras se daba cuenta de su propia respiración, también lo hizo al respecto de que no había nada que pudiera hacer sin sacrificar su integridad. No hay tiempo para pensar en eso. Se dijo a sí mismo, sabiendo que aún con un ataque tan directo habría drones que protegerían a Midoriya, dejándolo a él vulnerable para un contraataque. No hay tiempo para pensar en eso. Se repitió a sí mismo ahora en voz alta, haciendo ceder un poco los agarres para levantar ambos brazos contra su enemigo. Sería un choque de energías, nada que pudiera detener la pelea, pero sería algo que pondría a uno de los dos en ventaja, la cuestión era a cuál. Y cuando se trata de ese tipo de situaciones, lo único que podría variar el resultado es la casualidad absoluta. Los drones estaban programados para priorizar su protocolo de protección, por lo que ante el pilar de hielo que se avecinaba hacia su usuario, prefirieron utilizar su energía tanto para destruirlo como para generar un escudo que lo protegiera de eso y de la explosión liberada por Bakugo. Misma que combinada con el aire frío culminó en una onda expansiva de corrientes que terminaron dañando todo el enjambre tecnológico. No había tiempo para procesar lo que recién había sucedido, los sensores de proximidad le decían que tenía que prepararse para un impacto directo, mismo que vino en forma de una patada dirigida hacia su cabeza, que se defendió con sus brazos de metal. Pudo ver las lecturas de calor normalizarse para distinguir a las personas responsables de eso, se había adelantado un poco y ahora había perdido una de sus ventajas. Por Dios, afortunadamente logramos llegar a tiempo, exclamó aliviado Tenya después de recolocar a su compañero en una posición segura rodeado de sus otros compañeros. Joven Bakugo, ¿qué demonios? ¿Te enfrentaste tú solo a esa persona? Toshinori quería expresar aún con más palabras lo muy preocupado que estaba, pero en ese momento prefería dar prioridad a lo aliviado de que su alumno estuviera bien y el que debían de moverse cuanto antes. Debemos irnos, dejar a los héroes profesionales encargarse de esos dos villanos. Esa oración era seguida de una onda expansiva generada por el villano tecnológico, que hizo que todos pusieran su atención en él. Olmig, ¿vienes por el round 2? Lo siento, pero no me llamas la atención, ya no más. Tecno había activado su filtro de voz, aunque perdería propósitos si Bakugo revelaba algo, confiaba en el egocentrismo de ese muchacho para dejar la revelación de su identidad como una victoria personal. Veo que decidiste poner a más estudiantes en peligro. Urabiti, Ingenium, Red Riot, Tsukuyomi Y. Lo siento, ¿cuál era tu nombre de héroe? Piérdete. Contestó el chico con la cicatriz. Encantador, Toshinori apartó a sus estudiantes, colocándose entre ellos y el villano. Esto es entre tú y yo, dijo en la voz más severa que pudo, perdiendo su significado sin su forma musculosa. Déjalos a ellos en paz. Tecno electrificó sus guanteletes, solo en señal de que podía atacarlos, pero decidía no hacerlo de momento. Esa es la cosa, All Might. Ya te he superado. All for One se encargó de la generación antes de la tuya. La Liga, los peones y el Ejército de Liberación se encargaron de tu generación. ¿Qué mejor forma de demostrar mi punto que destruyendo a quienes serían la nueva generación de héroes, además justo en sus terrenos? Yo a eso le llamo una conveniente casualidad. Aunque lo había previsto diferente, era igual de bueno que todo sucediera así. Bakugo, dinos dónde está Eri, la rescataremos y después escaparemos. Inquirió Irida, que estaba preocupado por el bienestar de todos. Honestamente, esa persona se ve tan convencida dentro de su plan que no creo que haya forma en que no lo sepa, ahora solo pelea por demostrar un punto. Opinó Kirishima. Yo a esto lo llamo una idiotez, respondió Bakugo hacia su enemigo. No tienes tus drones, y te superamos en número, yo solo puedo derrotarte ahora, dime, ¿cómo le llamas a eso? Aunque tenía razón en su mayoría, algunos cuantos drones sobrevivieron a la explosión y la destrucción del pilar, quedando solo un puñado de menos de una docena. Aún eso no sirvió para intimidar al villano. Bueno, a eso le llamo una pelea justa. No estaba funcionando, el factor curación de Gigantomachia era demasiado rápido como para que el daño a sus ojos y oídos lo desorientaran lo suficiente, parecía que hubiera entrado en un modo bárbaro, con lo que atacaba a diestra y siniestra, sin orden pero letal en caso de impactar. Aux apenas si podía mantener un vuelo a mediano nivel y mientras más intentos hiciera menos tiempo podía mantenerlo, por muy bueno que fuera el plan, no podían realizarlo con tan pocas personas. Lo único que parece funcionar además de los golpes del Emilion son las fibras de Eraser. Dijo el número 1 en un reinicio del plan. Aunque desafortunadamente no tienes el suficiente aguante para mantenerlo.
Es demasiado grande. Respondió el héroe retirado. Pero si mis fibras sirven para retenerlo lo suficiente, eso nos pone en el camino correcto. Desafortunadamente no tengo ningunas extra en mi traje, así que tenemos que hacer lo suficiente con las que tenemos actualmente. Podría liberar todo mi poder en una llamarada, si eso llega a derribarlo. Si eso no sucede, interrumpió la única heroína al antiguo número 2. Si Endeavor no logra debilitarlo usando todo su poder, ¿qué es lo que pasará? A pesar de todo, sigues siendo el más poderoso y con más experiencia de nosotros. A pesar de todo, esas palabras resonaban en la cabeza del héroe. Sabía que tenía mucho que responder cuando terminara, pero también sabía que ganar ahí será el inicio para que las críticas no fueran tan grandes. Debemos intentar algo. ¿Cuánto tiempo tenemos para que Aux no pueda usar sus plumas? ¿Para que no pueda tolerar el calor? No los conozco a ustedes dos, pero deben tener un tipo de límite. Todos tenemos un límite. Todos menos él al parecer. Respondió el Acer viendo cómo Lemillion seguía luchando, conectando cada golpe con la fuerza para derrotar a la mayoría solo con eso, con una velocidad que solo podía ser superada por Aux y que aún no estaba tan desarrollada. ¿Escuchan eso? Preguntó de pronto el héroe emplumado. Era una vibración, el viento viajando desde un lugar que se impactaba con sus plumas haciéndole sentir algo. Se aproximan, muchos. ¿Héroes? Preguntó Nejire-chan. Cuando vieron a la distancia, aunque la chica dejó salir un suspiro de alivio, Aux sabía que no podían confiarse. Toshinori no podía sentirse más inútil. Detrás de Tokoyami y Uraraka, que servían de segundo escudo ante Irida, Torodoki, Kirishima y Bakugo, quienes se enfrentaban directamente a Tecno, se suponía que su presencia ahí era para que su poder de alguna forma fuera recuperado, pero parecía que desde el principio habían estado a merced de Midoriya, su más grande fracaso. Ahora que lo veía, enfrentándose a los mejores peleadores de su clase, no podía dejar de preguntarse si se había equivocado, si tal vez dentro de ese muchacho había el espíritu para convertirse en un héroe. Eso era lo que pensaba antes de que Tokoyami lo tomara con Black Shadow y lo alejara de un rayo de energía que de otra manera le impactaría de forma directa. Olmig, es peligroso quedarse aquí, tenemos que llevarte a un lugar seguro. Desafortunadamente Bakugo no nos dijo dónde estaba Eri, de otra forma podríamos llevarte con la niña para que hiciera lo que sea que se necesitaba hacer. El aire se había congelado de repente, llamando la atención hacia el pilar de hielo que ahora estaba adornando el lugar y era destruido casi de inmediato sin ninguna clase de problema. Creo que podemos buscarla, los tres. Si la encontramos, pueda ella o no hacer lo que Bakugo quería, podemos irnos después a un lugar seguro, después podemos enviar a algunos héroes hacia aquí. Agregaba Ochako, que priorizaba el poner al héroe a salvo antes que generar destrucción en un combate. Olmig no quería dejar a 4 de sus alumnos solos, no con esa persona. Pero entendía que, tristemente, no había nada que pudiera hacer para ayudarlos, por lo que aceptó el consejo de sus otros alumnos y emprendió la búsqueda de la infante desaparecida. La computadora de Midoriya era rápida, y no era ningún secreto que era tan rápida como el mismo Ingenium, el original, no la copia que intentaba impactarle con una patada en su casco, con una defensa sólida que le dio lo suficiente como para sujetar el empeine dentro de su agarre mecánico. Le siguió un intento de combate con Red Riot, pero la armadura era demasiado sólida, incluso para él, por lo que solo se limitó a detener los puñetazos con su mano libre, dándose tiempo a liberar una onda expansiva a través de todo su traje para contrarrestar la explosión de Bakugo y el intento de aprisionarlo en un pila de hielo de Todoroki. Tenía que admitirlo, la superioridad numérica le estaba presentando un problema, pero rápidamente se le ocurrió una idea para separarlos. Primero dejó caer unas pequeñas canicas que explotaron en una luz enceguecedora, aunque las hubieran evitado le siguieron latas de humo y unas cuantas bombas sónicas para acentuar el efecto disuasivo. «Está huyendo», gritó Kirishima dentro de su ceguera, siendo corregido por un fuerte agarre por su espalda que lo lanzó varios metros por los aires producto de la superfuerza mecánica. El mismo destino sufrió Ida y Bakugo, que habían sido aturdidos por las bombas sónicas y estaban desorientados. «Maldición», se quejó Todoroki, que lagrimeaba desde su ojo cicatrizado, dándose cuenta que efectivamente los habían separado. Sus reflejos eran buenos, tanto que se dio cuenta de la presencia detrás de él, pero no tenía la rapidez para igualar el pilar de hielo que se había colocado en su brazo justo cuando liberaba su frío, generando neblina que acentuaba más la falta de visibilidad. «¿Sabes? Debo confesar que me pareces alguien interesante. Por mis observaciones estimo que tu poder es más fuerte que el de Endeavor, pero te niegas a utilizar tus flamas».
Antes de intentar forzar su ventaja, intentaba siempre obtener una ventaja psicológica. ¿Por qué? Eso no es de tu incumbencia. El muchacho intentó liberarse enfriando su brazo para generar una capa de hielo sobre el mismo, pero esta fue destruida de inmediato por el agarre que lo tomaba con fuerza. Todo esto siempre se ha tratado de poder, los héroes, los villanos, y aún así te niegas a utilizar toda su totalidad, a pesar de que negarte eso te debilita. Todoroki sintió como su lado derecho se enfriaba más de lo que él podía hacer de forma normal. Nitrógeno líquido, tienes cierta resistencia a las bajas temperaturas, pero como te he dicho, he estado observándote. Tu hielo alcanza temperaturas semejantes al hielo seco, apenas la mitad del nitrógeno. Y aun si tu conciencia puede resistir tanto, me pregunto si tu cuerpo puede hacer lo mismo antes de entrar en necrosis muscular. No era necesario tiempo para esperar, Todoroki ya estaba sintiendo como el intenso dolor comenzaba a recorrer esa zona de su cuerpo, nunca había sentido algo así, nunca estuvo en una situación en la que existiera algo que superara su tolerancia, únicamente el que él mismo tenía al no regular su temperatura. Intentó escapar colocando su brazo libre sobre el agarre, pero las yemas inmediatamente se pegaron al metal frío, era imposible liberarse, tenía la desventaja de fuerza. Sabes que hay una forma de liberarte, una forma en que puedas superar tus límites naturales. ¿Iría tan lejos como para gangrenar la extremidad de un muchacho? Estaba seguro que ya había hecho cosas peores para ese punto. Solo usa tu poder. No, Todoroki ya estaba perdiendo la sensibilidad en su brazo derecho, y él mejor que nadie sabía que el dejar de sentir sería el punto de no retorno. Te derrotaré sin usar su poder. Otra vez intentaba generar una capa de hielo que lo liberara, pero la ausencia de sensaciones y el agarre que se mantenía fuerte le impedía cualquier cosa. Dime, ¿por qué no lo usas? No es el poder de Endeavor, no es el poder de nadie más que el tuyo, es tu flama. Tú eres el que debe sentirse orgulloso por hacerla arder. Incluso Midoriya se sorprendió por las palabras que acababa de decir, pero quien mejor que nadie sabía lo que tenía que decirse, o al menos lo que esperaban que se dijera. ¿Por qué usaba su lado derecho? Si tanto quisiera detener el orgullo de su padre, hubiera renunciado a intentar ser un héroe desde el principio, en su lugar decidió hacerlo solo con su lado derecho, porque era el lado de su madre. A pesar de que fue ella quien lo marcó para siempre, decidió tomar su herencia y convertirla en la imagen de su poder, así que porque se limitaba al poder de Endeavor. Si él había decidido usar su flama para el mal era su error, pero Shoto podía hacer de su flama lo que él deseara. Por eso comenzó a generar su fuego, por eso comenzó a cubrir su lado restante en llamas, y no pudo ver la sonrisa en el rostro de Tecno, tanto por el casco, como por la explosión, el cuerpo de Ingenium se cubrió por completo de fuego, se había quedado pegado en su armadura, lo mismo había pasado con Kirishima, que a pesar de estar endurecido sentía más y más el calor. Ambos se habían acercado a lo que creían era el lugar donde Todoroki y Tecno estaban combatiendo, pero en su lugar el aire de inmediato se incendió, dejando únicamente libre al muchacho con doble Kyuk. Jajaja, magnífico, magnífico, cambias un poco la fórmula del napalm para que no sea considerado crimen de guerra su uso y tienes el perfecto agente para interrumpir un combate en cercanías. Su armadura estaba chamuscada y también se había quedado con partes del combustible pegadas a esta, pero no parecía afectado en lo más mínimo por el infierno que se había desatado. Ahora es momento de que recapacites sobre tus acciones, después de todo, es tu poder. ¿Fue tu error el usarlo indiscriminadamente sin saber tus alrededores? ¿Qué tal si hubiera un rehén? ¿Es el descontrol debido a tu poco uso? Quiero que veas desde mi punto de vista el por qué los quirks son peligrosos. Con tu capacidad puedes congelar a alguien hasta la muerte o hacerlo cenizas, pero lo que podrían hacer mal no les importa porque sus intenciones son buenas, ¿no? La ropa de Todoroki comenzaba a incendiarse, se había quedado paralizado frente a lo que decía el villano, pudo haber escogido otra forma de hacer las cosas, pudo simplemente calentarse lo suficiente para no ser afectado por el frío extremo, pudo confiar en sus compañeros. Pero ante todo, solamente se quedó de rodillas en el centro de las llamas. Tecno le dio la espalda, estaría bien, su cuerpo podía aguantar esa clase de calor. Más te vale quedarte fuera de mi camino. Su salida del incendio era como el de un demonio que estaba llegando desde el mismo infierno, era bueno que diera esa imagen, después de todo él era de la creencia de que la mayoría de las victorias ocurrían desde la mente. Los sistemas de enfriamiento del traje liberaron el gas extinguidor, dejándolo solo con su aspecto chamuscado. He salido vencedor frente al segundo más poderoso de la clase actual de héroes de UA, antes de que llegaran la balanza, estaba de mi lado contra el aparente más poderoso.
Liberó sus grandes cuchillas, señalando que aún tenía mucho que dar en combate. Díganme, ¿realmente quieren seguir con esto? Solamente Kirishima volteó a ver a sus otros dos compañeros, decidiéndose después de eso por mantener su posición de combate. Tecno pudo escuchar cómo levemente incrementaba la salida de aire de los muslos de Irida, así como las pequeñas explosiones de las palmas de Bakugo. Bien, entonces, continuemos. Ahora que solo tenía que preocuparse de los ataques en área de un conservador Bakugo, podía concentrarse en esquivarse o en aguantar los golpes de Ingenium y Red Ryot. Izuku sabía que sus cuchillas no harían nada contra la piel endurecida de Kirishima, pero era algo muy diferente a la armadura de Irida. El haber ido por metales ligeros no la hacían tan resistente y se estaba aprovechando de eso. No sé qué hiciste con Todoroki, pero es imposible que lo hayas derrotado en un combate. Tenbia parecía más ofendido por lo que sea que le hubiera pasado a su amigo más que en detener al villano. Cuando te detengamos te haré pagar por lo que has hecho todo este tiempo. Tecno aprovechó un momento en el que se detuvo para realizar una patada para tomar el tobillo en el suelo del muchacho y liberar la energía de una celda entera sobre esa zona. Ingenium aún no lo entiendes, a pesar de que te salve la vida en esa ocasión. Tecno pudo ver cómo el ataque tuvo el efecto deseado, pues ahora el héroe se retiraba con algo de problemas en esa pierna. No se trata de lo que puedes hacer contra la persona que causó todo, sino lo que puedes hacer por la persona afectada. Las palabras no le estaban llegando, tampoco la sensación de que algo estaba mal con una de sus piernas. Ahora intentaba una patada alta, pero la potencia no era la adecuada, siendo detenido en el aire y sujetado, liberando aún más energía ahora en una onda expansiva que empujó a Kirishima y a Bakugo sin dejar de sujetar a Tenya. ¿Qué demonios? Ahora se estaba dando cuenta de que había un problema, la energía no llegaba hacia sus propulsores de forma normal, era como si se hubiera quedado sin poder. ¿Qué me hiciste? Solo aproveche una debilidad natural de tu Kirk. Necesitas líquido para que tu Kirk funcione, enviando energía a tus pantorrillas mientras las usabas elimine el líquido dentro de ellas, haciendo que tu Kirk pierda su potencia. Explicó el muchacho dejándolo libre pero tirándolo en el suelo. Muchos Quirks tienen debilidades tan simples como la tuya, pero nunca son explotadas porque todos los superpoderosos se venden como seres tan omnipotentes. Red Ryot rápidamente fue contra el villano en el momento que tuvo la oportunidad, con su amigo caído no podía esperar a un momento perfecto. Si no podía dar un golpe, sin duda daría una oportunidad para que Bakugo hiciera algo, él protegería con su cuerpo a Ida en caso de necesitarse. Pero algo que debía de saber era que, aun con su gran resistencia y poder físico, carecía de una técnica para atacar, por lo que fue trivial para el villano sujetarlo por el cuello y levantarlo para hacerlo impactar contra el suelo. Excepto que además de un sonido de crujido, lo que escucho fueron los gritos de dolor de Irida. Y claro, rompiendo tus piernas me aseguro de que aunque te rehidrates no puedas usar tu Kirk por un tiempo. Dijo sin dejar de sujetar por el cuello a Kirishima, levantándolo del suelo con su agarre unos pocos centímetros. Y para Red Ryot, no hay mucho que decir sobre cómo contrarrestar tu Kirk. No todo tu piel se endurece, sino que también tus órganos, incluidos tus pulmones. Comenzó a golpear su abdomen repetidamente. Así que solo debo esperar a que des una bocanada grande, y tu piel estará tan blanda como para noquearte sin problemas. Esa era la lógica que usó Bakugo contra ti, ¿no es así, señor número 1? Katsuki no tenía una explosión limpia, Izuku estaba usando a Kirishima como escudo literal, el golpearlo con una explosión sería hacer el trabajo sucio por él. Pero el no hacer nada sería solo esperar que él le hiciera algo a su compañero, no era una decisión difícil, era una decisión diseñada para que él perdiera sin importar lo que hiciera. Hazlo, solo hazlo, Bakugo. Dijo Kirishima intentando respirar sin perder su dureza. No sé por qué dudas tanto. Katsuki solo podía sentir los ojos de Midoriya detrás de su casco, unos ojos burlones que lo tenían a su merced. Si no lo atacaba dejaría a su compañero a merced de él, por lo que hubiera sido un completo inútil en la situación. Pero si hacía una explosión, sería él quien hubiera puesto fuera de combate a su compañero. Toda esa situación estaba diseñada para dejarlo como el antagonista, el que no hizo nada o el que prefirió la victoria sobre la integridad de su amigo. Aún estaba en este debate mental cuando hubo un cambio repentino de actitudes. Midoriya lanzó el cuerpo aún consciente de Kirishima contra Bakugo, quien se vio obligado a atenderlo. Esto era para comprarse tiempo y disparar un rayo de energía en dirección a su nuevo enemigo, mismo que lo resistía con sus brazos cruzados frente a él mientras aterrizaba.
Era un traje similar aunque con suficientes diferencias para distinguirlos, como las fibras que salían desde sus clavículas y la máscara en su boca que dejaba la parte superior de su rostro al descubierto, con evidencia de un pelo púrpura. Era su semejante, pero diseñado para ser un héroe. Bakugo, lamento la tardanza, por favor, déjame pelear a tu lado. Y con la llegada de Deku, era momento de llegar al final de todo esto. Capítulo 56. Jaque mate. Aunque había pedido permiso, inmediatamente entró en combate, ignorando por completo a Tenya que seguía quejándose en el suelo, solo limitándose a lanzar cápsulas extinguidoras hacia el incendio en el que Todoroki aún seguía encerrado. Bakugo solamente se quedó con el cuerpo de Kirishima, dándose cuenta de que ahora estaba inconsciente, había dejado de ser parte del combate y momentáneamente estaba siendo un espectador, no le tomó muchos segundos recuperar la compostura. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gritó Bakugo ignorando el hecho de que Midoriya había pasado a la defensiva en el momento que el nuevo traje llegó, luchando contra el agarre de fibras sintéticas que intentaban jalarlo fuera de posición. Dijo Shinzo una vez que se dio cuenta que un intento bruto era inútil. Es como has estado diciendo, solo somos latas electrificadas, quítanos la electricidad y somos inútiles. En eso se resumía el plan de batalla de esa persona, aunque era más fácil decirlo que hacerlo. Si el traje está construido de la misma manera que el de los caballeros, aún tiene suficiente poder mecánico para trabajar hasta que se reinicien sus circuitos, pero ¿será suficiente como para detenernos a ambos al mismo tiempo? No podía negarse, claro que había considerado eso desde el comienzo, pero quería ser él quien derrotara a aquella persona, si le respondía algo más seguramente solo lo haría él solo de todas formas, así que no le quedaba otra opción. Bien, ¿cuál es el plan entonces?, preguntó Bakugo, que había dejado a sus compañeros caídos en un lugar seguro. Tenemos que forzar a mi traje y al suyo a sobrecalentar sus celdas de energía, haciendo que exploten y generen el pulso, respondió Shinzo activando la corriente en su traje. ¿Crees que estás en condiciones para un calentamiento extremo? No necesito respuesta, Bakugo inmediatamente entró en combate. El puño de Gigantomachia estaba aprisionando al Emilion, las articulaciones le estaban comenzando a doler, si pudiera sentir lo que un puente carretero siente todos los días probablemente sería eso, sabía que debía mantenerse en el límite que le permitía su cuerpo pero el villano estaba por encima de este. La tentación para incrementar su poder estaba ahí, hasta que de pronto la presión sobre su cuerpo disminuyó, producto de dos figuras que estaban cada una a su lado. Parecían sacados de una película de ciencia ficción, con armaduras gruesas que avergonzarían al Caballero Negro, lo estaban ayudando. Comenzaron a brillar en un tono esmeralda, con la energía ahorrada, Lemillion decidió utilizarla en contra del villano, poniendo su fuerza sobre sus rodillas, y empujando bañándose en rayos amarillos. Gigantomachia cayó al suelo, haciendo temblar la tierra. La caballería está aquí muchacho, es momento de detener a este monstruo, dijo una de las figuras, que inmediatamente saltaron de forma imposible por el tamaño de sus cuerpos para caer sobre el villano. Lemillion. Llamó la atención Nihile, que bajaba acompañada de dos figuras que identificaba del evento de posiciones de héroe. Los caballeros del metal están aquí. Un placer señor, tenemos a la 501 de los caballeros preparándose contra este monstruo, así como a 2 equipos evacuando la escuela y otros 5 evacuando las inmediaciones, en el momento que nos den la luz verde, estaremos listos para dejarle caer toda la ira de Dios y del hombre encima. Explicó el que identificaba como Rezo, por los adornos azules en su traje. ¿Y hasta ese momento?, cuestionó Endeavor que ahora estaba con ellos. Gigantomachia estaba intentando ponerse de pie, pero le era imposible con los 2 mastodontes arriba de él castigándolo con puñetazos mecánicos, cuando parecía que nuevamente estaba en suelo sólido, se podían ver otros 3 usuarios de traje caer encima de él. La historia continúa abajo hasta ese momento, nos toca cansarlo, respondió. ¿Saben algo de Eri? ¿De All Might?, preguntó rápidamente el muchacho. Tenemos a los equipos de evacuación buscándolos, pero el sistema de drones está fallando debido a aquello, voltearon para ver a la distancia, a varios metros, explosiones eléctricas que se convertían en explosiones regulares, parecía que la intensidad era igual a la de Gigantomachia. Tenemos órdenes de darle prioridad a Gigantomachia, pero Deku se está encargando de lo que sea que esté sucediendo allá. Hubo una explosión expansiva que nació desde un grito de Gigantomachia, que hizo que las personas arriba de él cayeran y pudiera levantarse, parecía aún más enojando, gritando nuevamente liberando una corriente de aire que parecía empujar a los más ligeros.
No pasó mucho hasta que una serie de cables se dispararan desde el suelo para amarrarlo y retenerlo nuevamente. Si ya terminaron de hablar. Se escuchó decir a Kodei a través de su comunicador. Tenemos un maldito dios que detener. Había algo extremadamente difícil en esa pelea, el sistemático y calculador Shinso era difícil de medir al mismo tiempo que el salvaje y directo Bakugo, no era como si fuera imposible, pero lo ponían más cerca de una sobrecarga, que era justo el plan que ellos tenían para su derrota. Explotó nuevamente en una onda expansiva, eso al menos le compraba algo de tiempo contra Bakugo. Shinso por otra parte, golpeaba tan duro como él podía aguantar, si intentaba retenerlo tenía solventes o forma de escapar, y cualquier artefacto que pudiera controlarlo se vería contrarrestado por el traje. Eran simétricos y eso le daba la ventaja de saber cuáles eran sus límites, pero también era la desventaja de saber que no había una ventaja objetiva. Pero como todo, Midoriya nunca confiaba su victoria en un solo factor. El muchacho prodigó esforzándose, sabes que estoy del lado correcto de la historia. Solamente intento destapar a los secuestradores de Eri, quienes intentan abusar del poder de una niña que ya ha sufrido mucho abuso. Unos cables metálicos se dispararon contra él, para ser electrificados de inmediato, un intento inútil por parte del héroe, pero que sirvieron de distracción para que dos cápsulas explosivas chocaran contra un par de drones que protegían a Tecno. Podemos ser iguales, solo necesitas dejar que la victoria sobre Bakugo sea total. Tú y yo no somos iguales. Respondió el muchacho impactando con una patada potenciada. Yo soy un héroe, y haré lo que sea necesario para detener lo que hace peligrar al bien mayor. Shinso pasó a un combate cuerpo a cuerpo, choque de metal contra metal, no había algo que cambiara debido a eso, ni siquiera se abollaban las placas, pero servía de buena distracción, para que Bakugo se posicionara. En el momento que Shinso tuvo la oportunidad se alejó, dejando que su compañero llegara volando con ambas manos apuntando hacia el villano. Conclusive Explosions. Katyusha. Una multitud de explosiones comenzaron a impactar el pecho de Midoriya, como si de múltiples pistones se trataran, no eran tan poderosos como una explosión normal de Bakugo, pero la velocidad y la cantidad con la que llegaban hacía que sus sistemas comenzaran a hacer sonar las alarmas de emergencia. Bakugo también sufría por el ataque, sus brazos comenzaban a cansarse más rápido que de costumbre, ese ataque era el equivalente de levantar mancuernas al ritmo de un metrónomo a máxima velocidad. Tecno no tuvo otra opción más que liberar la energía en sus celdas en una macroexpansión, generando una onda que empujó a Bakugo varios metros junto con Shinso, pero que ponía sus celdas en gran estrés. El otro usuario de traje vio eso como la oportunidad que estaban esperando, comenzando él mismo a cargar su energía. ¡Alto! Interrumpió Bakugo. No podemos hacerlo, no nosotros. ¿Qué? Respondió Shinso en confusión, pues precisamente ese momento habría sido el perfecto, pues su enemigo ya comenzaba a reiniciar su energía. Bakugo, acabamos de perder la oportunidad principal para derrotarlo. No podemos hacerlo nosotros. Repitió el muchacho que intentaba de forma inútil esconder la ira que tenía dentro de sí. All Might tiene que hacerlo, en el momento que lleguen a Eri y use su Kirk sobre All Might él regresará a su mejor momento y podrá darle su merecido a este desgraciado. Tecno se recompuso, haciendo que dos drones se conecten a él para recuperar la mayoría de la energía perdida. Sin duda es algo lógico, se burló el villano. Si me derrota Shinso entonces yo habré ganado, habré demostrado que no se necesita un Kirk para poder ser una persona excepcional. Y si me derrota Bakugo, cuando se sepa lo que hizo para ganar la ventaja entonces igual habré ganado al mostrar lo sucio y traicionero que es el mundo de los Quirks. El incremento de señales en el ambiente hacía difícil a Midoriya detectar todo, pero estaba seguro de que la señal que recibía era la que sospechaba. El único que puede derrotarme sin ocasionar algún problema es All Might. Un rayo de energía fue disparado en dirección a Tecno, fue rápido así que fue sorpresivo, pero por lo mismo no tenía tanta potencia como para causar un gran daño. Derrotarte es derrotarte, no importa quién lo haga, acabar contigo es hacer el trabajo de un héroe. Shinso utilizaba sus cables y las turbinas en sus botas para impulsarse contra el villano, iba a dar un golpe directo iniciando un intercambio hasta que una granada explotó frente a él, frenándolo. No pienso dejar que ustedes ratas sobreconstruidas se lleven el crédito por todo. Katsuki ni siquiera sabía si esas dos personas no estaban trabajando juntas, así que no tenía motivos para confiar plenamente en Shinso. No pienso dejar que manchen el nombre de los héroes, no me importa quién está para detenerme, los Quirks se mostrarán superiores, siempre. Así que, tenemos una falla de comunicación.
Empezó a monologar el villano, haciendo que ambos héroes apuntaran con sus respectivos ataques a distancia, pero ninguno dejando que el otro dispare. A Midoriya eso le parecía divertido. Por un lado, tenemos a Shinso, Deku, el héroe traído de un nivel donde no se dan los héroes, que no le importa cómo sea, solamente quiere defender las virtudes de un héroe, muy noble la verdad. Aunque estaba diciendo cosas buenas en su sentido, el aludido solamente hizo que su guantelete hiciera el sonido de preparación de disparo como señal de que no estaba cómodo con él. Y por otro lado tenemos a Bakugo, que quiere ser un héroe, no, lo más exacto sería decir que quiere mostrarse como el mejor sobre todos los demás, y no está dispuesto a perder su poder, así que ha creado todo un plan para mantenerlo y salir victorioso. Interesante. Si alguien aquí trama planes eres tú, maldito Ned. Arremetió el rubio con enojo. Has engañado a todos, menos a mí sobre quién eres en realidad, y encontré el único error en todo tu plan. Así que sí, estoy aquí para mostrar lo superior que en realidad soy. La forma en que respondió hizo que Shinso se diera cuenta de una idea que había dejado caer. Espera, ¿sabes quién está detrás de todo esto? ¿Sabes quién es Tecno? Para él, la posibilidad de eso estaba muy por arriba en la escala de insensatez de Bakugo. Podemos ahorrarnos tantos problemas, dime quién es, dile a todo el mundo quién es, solo con eso podemos derrotarlo. No es tan simple. Además, ¿cómo sé que puedo confiar en ti? Parecía que las pequeñas grietas en la actitud de ambos comenzaban a pesar, y era precisamente algo que Midoriya iba a aprovechar para reposicionar a sus drones. ¿A qué te refieres con que no puedes confiar en mí? Ese es tu problema. Siempre crees que debes hacer las cosas solo y para convencerte te inventas excusas para no confiar en los demás. Los sensores de energía de Shinso le advirtieron, pero su discusión lo distrajo un poco, así que no pudo evitar del todo el rayo de energía que se golpeó contra él. Lo diferente fue con Bakugo, que recibió todo el castigo en sus guanteletes, siendo destruidos y dejándolo en el suelo por el castigo del ataque. Los drones causantes de los rayos de energía se dejaron caer en la copa de un árbol, mientras que su dueño solamente se acercaba con tranquilidad hacia los dos estudiantes a héroe. Bueno, no mentiré y diré que esto ha sido interesante, pero con la llegada de los caballeros del metal solo es cuestión de tiempo para que en verdad me superen en número, creo que solo iré por él y, se interrumpió ante la visión de Olmig, acompañado de Ochako y de Tokoyami, este último quien cargaba en sus brazos a una niña pequeña de pelos plateados. Todo terminó Tecno, por favor, ríndete. Dijo Olmig con una voz lastimosa. Aunque era quien atacaba de forma rápida y sin dar tiempo a la respuesta de Gigantomachia, Nejire-chan se encargaba de desestabilizarlo, mientras que Endeavor y Lemillion servían de golpes decisivos que lo terminaban desgastando más y más. Era después trabajo de Eraseread y los caballeros el retenerlo con sus agarres. Aún con ese trabajo en conjunto, no parecía que estuvieran más cerca de detenerlo, y de alguna forma la bestia tomaba fuerzas para seguir luchando. Levantándose cada vez, aunque con más esfuerzo, y golpeando con gran castigo sobre las personas que intentaban detenerlo. Mierda. Cada vez que intentamos algo sabe cómo respondernos, solamente ganamos pequeños respiros, pero nada que nos permita mantener la ventaja. Endeavor estaba al borde de la frustración, además del agotamiento por las altas temperaturas que su cuerpo estaba aguantando. Solo necesito un prominente burn para terminar con esto de una vez. Aizawa hacía que sus fibras se extendieran sobre el brazo del gigante, junto con los cables metálicos de los caballeros, haciéndolo sujetarse al suelo. Y dime qué pasará si no lo logras. Hasta ahora esa cosa ha resistido todos y cada uno de nuestros ataques. Si utilizas tu ataque más poderoso y no logras hacer nada estaremos en gran desventaja. Hay una forma de comprarle tiempo al señor Todoroki. Interrumpió uno de los caballeros. Haz que esto valga la pena, héroe. Sin dudarlo, dejó la fuerza que limitaba a Gigantomachia para apuntar una válvula contra Todoroki, comenzando a bañarlo de gas blanco que desaparecía en el cuerpo de Endeavor. Este pudo sentir cómo su cuerpo bajaba su temperatura, se trataba de alguna sustancia enfriadora, seguramente lo que usaban para incendios y lo que controlaba la temperatura de sus trajes. Tienes un disparo, no lo desperdicies. Una nueva fibra de Eraseread enredó al usuario de traje, quien con dificultad fue jalado por el héroe no acostumbrado al peso de la armadura sumado al de la persona, salvándolo de la pisada del villano al que se enfrentaban. Antiguo número 2, nos acaban de dar luz verde sobre la evacuación, cuando quieras destruir a ese desgraciado.
Gritó el líder del equipo azul, quien se había organizado junto a sus compañeros para tomar momentáneamente los brazos de Gigantomachia y dejarlos sujetos para evitar la defensa. Las plumas de Aux volaron por los aires, penetrando los ojos del titán y entrando a sus oídos, dejándolo incapacitado de sus sentidos, mientras que Nejire-chan había generado torbellinos a sus pies para dejarlo de rodillas, completamente inmovilizado, completamente abierto para el ataque más poderoso de Endeavor. Sus pantorrillas y espalda no tardaron en calentarse, convirtiéndose en turbinas más poderosas que las de un cohete, lanzándolo hacia adelante con una velocidad igual a la de Aux y Olmig, no, aún más rápido. Solo a metros de distancia de su enemigo todo su cuerpo ardió, como si se tratara de un sol, y finalmente, cuando sus puños, convertidos en el calor del núcleo del planeta, impactaron contra aquel cuerpo formidable, fue el sonido del aire descomponiéndose por el calor lo que evitó que se escuchara el poderoso Prominence Burn que el héroe en desgracia dejó salir de sus pulmones, convirtiendo todo el ambiente en lo más cercano al éxodo carbonizante de lo que cualquiera hubiera sido testigo. El humo cubrió por completo el cuerpo del titán y de su atacante, dejando en incógnito el resultado de la batalla. Los escombros de los ataques de Nejire-chan habían sido derretidos, enfriándose a sólidos mal formados en algunos casos, pero manteniéndose tan calientes como magma. Aquel de los caballeros que intentara espiar algo bajo el humo con su sensor de calor hubiera sido cegado por la temperatura que aún se mantenía. Los más frágiles como Aizawa y Aux ni siquiera podían acercarse por el calor que aún se sentía. ¿Qué dices?, interrumpió Kodei, que había recibido un mensaje por su comunicador. La niña Eri fue descubierta. Eri, repitió Lemillion, quien estaba al margen para continuar el combate en caso de que Gigantomachia regresara, pero que con la mención de la niña solamente podía actuar por lo que él creía correcto. Mirio, gritó su compañera, pero era tarde, la velocidad de su amigo superaba a las palabras y ya se encontraba lejos, ella misma fue distraída en el momento que comenzó a haber sonido en el epicentro del reciente ataque. Todos los presentes se voltearon a ese lugar, esperando la victoria de su aliado, o un seguimiento a su ataque. La seña que necesitaron que el cuerpo de Endeavor, saliendo disparando desde el centro de la conmoción, había sido golpeado y se notaba que estaba al borde de la inconsciencia, si no es que ya estaba ahí. El viento que se generó hizo que se liberara un poco la visión del lugar, dejando claro que lo que salía de entre el humo no era otra cosa más que Gigantomachia, bañado en un rojo vivo metálico. Maldición, no funcionó, dijo en frustración Kodei. Caballeros listos para el protocolo final. Si es necesario que caigamos con esa cosa, lo haremos. Los caballeros del metal no dudaron en hacer chocar sus puños y dar un grito al unísono que en su conjunto se igualó al del villano, todos comenzando a brillar en sus trajes con toda la energía que tenían disponibles, un poco extra. Esperen, esa cosa es extraña. Fue el Aseread el primero en darse cuenta del problema, el grito de aquel ser no era uno de rabia, furia o pelea, parecía que estaba sufriendo, cosa que era mucho para considerar todo lo que habían hecho hasta ese momento sin resultado. Parecía que el ataque de Endeavor, aunque no lo había derrotado, había ocasionado algo. Gigantomachia comenzó a liberar vapor, se confundía con el humo restante, pero aún así era distinguible para los más atentos. ¿Algún Kirk diferente? ¿Alguna clase de reacción de un Kirk con el calor? Para Aux, que en ese punto estaba completamente paranoico, fue de inmediato el conocimiento de lo que era eso, pero sin importar su rapidez, no podría hacer nada. Y como un geyser, aquel titán comenzó a explotar liberando el gas dentro de su cuerpo por todo el lugar. Ya es momento de que todo termine, así que detén esto, ahora. Olmig cargaba a la niña pequeña, quien se aferraba a sus brazos con una mirada de preocupación y conflicto severo. Aún no termino de entender exactamente qué es lo que esperan que suceda. Para ese punto Midoriya solamente estaba burlándose, solamente estaba jugueteando con ellos sabiendo que sin importar lo que intentaran ya todo había acabado. ¿En verdad creen que si Olmig mágicamente regresa se eliminará todo lo que ha sucedido? ¿Creen que las personas van a ignorar el hecho de que el héroe número 1 les estuvo mintiendo durante años? ¿Que el héroe número 2 tenía un secreto tan oscuro que es comprensible en un nivel que lo tuviera oculto? Volteo a ver a Eri, quien había sido la génesis de todo eso, quien había dado la forma en la que la verdadera justicia comenzara. ¿O acaso va a cambiar el hecho de que nosotros somos un grupo tan grande como para ser una amenaza? Bakugo, tenemos a Eri, creo que es momento de irnos ahora y dejarlo estar. Inquirió Shinzo, quien se había dado cuenta más o menos de lo que estaba ocurriendo. Ni pensarlo.
Es momento de que ganemos, es momento de derrotar por completo a este imbécil y recordarle el lugar al que pertenece, bajo los Quirks. Respondió el rubio completamente lleno de ira y orgullo, entendiendo de que ese era el punto en el que finalmente se redimiría. Niña, utiliza tu Kirk con Olmig, no sé si puedes controlarlo pero somos demasiados como para separarte de él en el momento en que sea suficiente. Con Olmig de nuevo en su mejor punto nuestra victoria está completamente asegurada sin ninguna duda. Joven Bakugo, me temo que eso es un error. Con tristeza, ahora sabiendo cuál era la idea que su alumno había generado sobre la situación, Toshinori comenzaba a ver que todo había sido un intento desesperado del muchacho para que volviera a ser el héroe que creía que era. Es inútil, mi Kirk, fue un regalo para mí. Con una fuerza residual que levantó un camino de aire, Lemillion había llegado hasta donde se encontraban todos, ignorando lo que había sucedido con Aux y los demás. No puedo entrar en muchos detalles, pero creo que Olmig no tiene ningún rastro de su antiguo Kirk, ya no más. Ese poder ha quedado conmigo, y le estoy completamente agradecido. Hermoso, el héroe ha pasado la antorcha, nuevamente, ¿qué creen que va a pasar ahora? Repitió Midoriya en el tono burlón. Si no queda otra opción. Tokoyami sabía que ese villano era especial, que su participación en todo había sido central para que todo eso sucediera, y al ser así debían de detenerlo. Por lo que lo ordenó a Dark Shadow que se convirtiera en su armadura. Solo queda una cosa por hacer, Tecno, que hagas lo correcto. Aunque todos los estudiantes se habían puesto en posición de combate, fue Lemillion quien se mantenía calmado, sin presentar ninguna amenaza, él sabía mejor que los demás. Ya ha terminado, nos derrotes o no, tenemos a Eri, quien con el tiempo podrá hacer que todo vuelva a la normalidad. Si esto se tratara de Olmig, de Endeavor, o cualquier otro hace tiempo que se hubiera terminado, pero tú querías enviar un mensaje y lo admito, lo hiciste. Los héroes no somos necesarios. Todos voltearon a ver a aquella persona con sorpresa, los que apenas lo conocían no sabían si su falta de expresión era señal de sinceridad o de falta de seriedad. Los caballeros son la señal de que las personas no necesitan un Kirk poderoso para ser un héroe. Continuó. El movimiento de liberación fue el grito de frustración de aquellos que solo podían defenderse por sí mismos por la falta de alguien más. Pero sin importar lo que suceda, en Prolab y con el ajedrecista, más allá de la lucha entre el status quo, creo que es más importante denotar una realidad. Ahora mismo, cualquiera puede ser un héroe. Y aunque la distancia era demasiado como para que hubiera un contacto inmediato real, Lemillion levantó su brazo para extender su mano hacia Tecno. Tú puedes ser un héroe también. Estás demente. Fue lo que de inmediato salió de la boca de Bakugo. Es un villano. Es el enemigo. No importa cuánto pase, él nunca será igual a nosotros. Dark Shadow dejó de cubrir el cuerpo de su usuario, ambos se habían sincronizado en esa respuesta. Bakugo, creo que Lemillion tiene razón en esto. Acepto el chico mitad ave. Desde el comienzo solo hemos atacado, nunca nos hemos detenido a intentar algo con otra cosa que no sea violencia. Un héroe debe de saber más allá que eso. Mientras los estudiantes volteaban a verse confundidos, sin saber exactamente qué hacer. Shinso se dio cuenta de algo que estaba sucediendo con su oponente, durante una pequeña fracción de segundo pudo detectar sus lecturas biométricas y parecía que estaba llorando. Eres uno de los verdaderos, Lemillion. Aunque el filtro de voz ocultaba lo cortada que estaba su voz, su lenguaje corporal estaba más decantado hacia una abertura, dejando claro que las palabras lo habían afectado. En otro momento, tal vez, en otra vida, para sorpresa del muchacho, desde la muerte de su madre, desde que todo había comenzado, desde que el mundo se había cerrado sobre él, a pesar de que el casco cubría su rostro, estaba llorando. No podía utilizar su brazo para limpiarse el rostro, y el líquido salado fastidiaba su visión, pero no parecía que se estuvieran preparando para atacarlo. Es tu decisión, Tecno. Solo termina con esto y déjanos llevarte a un mejor lugar. Lemillion repitió su seña de levantar su brazo, indicando que quería que todo eso terminara finalmente. Ese es el problema, Lemillion. Poco a poco, Izuku se tranquilizó, regresando a la claridad de su mente calculadora. Podía detectar el mensaje que había llegado al casco de Shinso, al recibidor de Mirio, aquella transmisión que los hizo ponerse otra vez a la defensiva. Ya es tarde, 8 meses tarde, Gigantomachia salió de entre los árboles destruyendo todo a su paso, el estruendo no era tan grande debido a que había disminuido mucho de tamaño, y además parecía que se resistía a la fuerza de los caballeros que se mantenían conectados a los cables de resistencia. Váyanse todos de aquí.
ordenó Kodei utilizando las bocinas integradas en su traje para que su voz llegara lejos. Lo que sea que afecta a los quirks de otras personas, esa cosa la está soltando. El traje de Tecno extendió sus navajas, regresando a la posición ofensiva original. Sus enemigos hicieron lo mismo, menos en respuesta a él y más frente al recién llegado. Hay un problema en todo su plan. Había aprovechado que el Emilion chocaba contra Gigantomachia para retenerlo y atacar directamente a Shinso, dejando caer granadas de luz para limitar el ataque de Tokoyami. Esperan que el Kirk de Eri sea la respuesta. ¿En verdad creían que dejaría la responsabilidad de algo tan grande sobre la espalda de una niña pequeña? Toshinori volteó a ver a la infante en sus brazos, que estaba escondida intentando evitar toda la situación. Parecía que el miedo solamente era superado por un sentimiento de culpa. Todos. Aléjense del gas. La mente del héroe dio clic de inmediato, cuando finalmente vio que el cuerno característico de la niña estaba escamándose. ¿Qué está pasando?, preguntó Tokoyami, que por inercia mandó a Dark Shadow a intentar detener a Gigantomachia, solo para que la potencia de su Kirk disminuyera poco a poco. ¿Ustedes creían que buscaría a Eri para eliminar su Kirk, para evitar que lo usaran en regenerar todo? Comenzó a decir Tecno, quien controlaba a Shinso y a Bakugo con ataques en área, lanzando latas de gas en dirección a Uraraka y All Might. Pero no dejaría algo tan importante al azar. El Kirk de Eri fue eliminado a lo largo de su estadía en Uraraka. Se abalanzó para sostener a su compañero mitad pájaro, debilitado por el gas. Le importó más eso que respirarlo ella misma. Solo se dio cuenta de su error cuando al activar su Kirk sintió como sus intestinos se revolvían más fácilmente y su amigo se le hacía más pesado. Lo siento, pero no quería sufrir más. Eran las primeras palabras que la niña había dicho, abrazada al pecho de All Might. Todo está bien, todo está. Toshinori intentaba tranquilizarla, pero la situación no era algo que lo permitiera. Gigantomachia era demasiado poder, y con Shinso y Bakugo distraídos con Tecno, Uraraka y Tokoyami en medio de sus propios problemas, el antiguo héroe pudo ver cómo a su pupilo le tomaba mucho esfuerzo aguantar a ese titán. Bakugo colocó ambas manos a su espalda, sus brazos estaban cansados, pero la ira que sentía era lo que hacía que lo ignorara. Liberó las dos explosiones más grandes que jamás haya hecho, superando aquella del festival deportivo, desgarrando los músculos de ambos brazos solo para tener suficiente fuerza y energía para golpear con sus patadas el cuerpo metálico de quien sabía era Midoriya. Bakugo Shinso intentó sostenerlo, pero la velocidad era demasiada, además que el titán enfurecido se había interpuesto entre él y el enemigo. Mierda. Lo menos que podía hacer ahora era ayudar en los intentos por detener al supervillano. Ya había encogido mucho de tamaño, igualando a un Nomu regular, pero aún tenía su poder dentro, logrando superar a varios caballeros y resistiéndose en buen nivel contra el Emilion. Chicos, comenzó a decir el rubio. Creo que estoy perdiendo mi Kirk, sé lo que se siente y. Se siente como esto. Finalmente la fuerza del villano fue suficiente como para dejarlo de rodillas, aguantando con la poca fuerza que le quedaba. Sentía como su poder desaparecía, sentía como el dolor en sus extremidades se acumulaba. Los caballeros estaban pensando en dejar caer todo su poder y esperar lo mejor de la situación, con Shinso como catalizador podrían hacerlo. Pero antes de que pudieran hacerlo, el titán solamente cayó arriba del Emilion. El procesador de Tecno apenas si podía seguir el ritmo de las explosiones de Bakugo, mucho menos tenía la posibilidad de responder, así que la única resistencia en las explosiones era la estructura de metal en sí. Describirlo como una carnicería sería lo más adecuado, más con la sangre que saltaba desde los brazos del rubio, cuyas explosiones consecutivas habían hecho cortes a lo largo de sus extremidades. Te mataré. Cuando termine contigo serás solo un pedazo de carne sin vida. La rabia con la que lo decía era la misma con la que llegaban las explosiones. Ese momento en el que intentaste acabar con tu patética vida, en ese momento debiste de haber muerto. Midoriya decidió utilizar la energía de un escudo para electrificar todo su cuerpo, cosa que paralizó momentáneamente a su contrincante, pero que lo dejó expuesto a una explosión que sacudió todo su interior. He ganado, a partir de ahora esta es mi victoria. El sistema de pistones había pasado a ser mecánico, más poderoso pero difícil de utilizar, ponía mucho estrés en el cuerpo del usuario. Después de años de tolerar las injusticias por ser quien soy, finalmente me he puesto por arriba de los demás.
El estrés constante y el consumo de energía hicieron que el traje comenzara a funcionar de mala manera, además parecía que el estudiante héroe estaba más dispuesto a sacrificar su integridad que el otro, por lo que aún con sus brazos destrozándose desde su interior, no dejó de bombardear al otro muchacho con todo el poder que tuviera. ¿No lo entiendes? Cuando acabe contigo no habrá nada que quede para declararse victorioso. Comenzó a bombardear en secuencias de pistones, aprovechando el poder de empuje para rodear a su oponente y seguir con los golpes consecutivos, girando en un torbellino de explosiones que arrancaban las placas de metal poco a poco, hasta que finalmente el rostro del villano quedó expuesto para que Bakugo pusiera su palma sobre el mismo y lo lanzara contra el suelo. Adolorido, Midoriya estaba diciendo algo, murmullos que se ahogaban en la sangre que salía de su garganta. Tú eres quien no entiende, el sonido de helicópteros comenzó a invadir el campo de batalla. Bakugo volteó por inercia, no se trataba de noticieros, o de helicópteros de rescate. Eran las armas pesadas de las fuerzas de autodefensa. Yo gané. Epílogo. Te voy a contar una historia. Amanda Uwayer y el detective Naomasa entraron a la habitación custodiada por dos miembros de las autodefensas, en la camilla de hospital estaba esposado, sin poder moverse el herido. No es como si fuera necesario, se había roto tantos huesos en su combate, que era un milagro que pudieran reconstruirlos todos en tan poco tiempo. Quiero que sepan que esto es inaudito, tratarme como un criminal. Dijo el muchacho de pelo esmeralda, con la burla que solo él podía dar frente a esta situación. Lo sabemos todo, sabemos tu rol, sabemos quién eres, sabemos tus planes, el cómo y el por qué nos lo puedes ahorrar. Respondió Naomasa en una mezcla de seriedad e ira. Lo único que sé es que fui atacado por un estudiante de UA, la peor escuela de héroes, hasta casi morir, y que fueron los valientes miembros de las autodefensas quienes me rescataron de tal castigo, aunque su intención era detener a ese supervillano. Uwayer dejó caer el periódico de ese día arriba de la mesita de Izuku, aunque no tenía la capacidad física siquiera de ver el encabezado. Los medios solamente hablan de un villano, porque es todo lo que el gobierno permite presentar, cualquier mención por parte de algún implicado de aquel segundo villano es completamente censurada. Pero hay grabaciones, en las que este villano tecnológico atacó a una serie de estudiantes, hay grabaciones donde se ve como Bakugo te desenmascara como ese villano, ¿por qué no publicarlas? Midoriya solo soltó una risita para sí mismo. ¿En verdad necesita que se lo diga? Se acomodó su cabeza, el mirar constantemente al techo blanco le esclarecía sus ideas. Revelan ese video, se revela que el estudiante número 1 atacó a una persona sin Kirk, más específicamente al creador de los Caballeros del Metal, y además tendrán que revelar el rol que tuvo en el secuestro, en complicidad con Endeavor, de Eri, una civil a cargo de UA. Todo había funcionado tal como él esperaba, había bloqueado cada pieza para que no pudieran hacer movimientos en su contra, había protegido a ambos fuertes y ambos habían ganado y habían perdido por igual. ¿Y si se cae la credibilidad de los Caballeros del Metal, quiénes quedan para proteger a los civiles? El muchacho intentó un poco verlos, de forma completamente inútil, logrando apenas ver la frente del detective. Use su Kirk sobre mí, señor Naomasa, dese cuenta que no estoy mintiendo, si es que puede, por eso vinieron aquí, ¿verdad? Para saber qué está pasando en todo el país. Uwayer y Naomasa se rindieron, tuvieron que aceptar su posición como simples espectadores. Fue la mujer quien dio la razón. En varias ciudades, no solo las grandes, no solo aquellas en las que atacó el Ejército de Liberación, sino que en aquellos tan alejados de todo conflicto y pueblos tan escondidos que tardaron semanas en recibir noticias de un ataque, en todos esos lugares las personas están perdiendo sus quirks. Perdón, lo siento. Izuku no pudo evitar soltar una risa sincera. ¿Han escuchado hablar de las Radio Girls? La mención de una referencia tan exacta era extraña. Fueron un grupo de mujeres que trabajaron en una fábrica que trataba con radio, el elemento. En ese entonces no se sabían tanto sobre los efectos de la radiación, así que se usaba de forma normal. Solo imagínenselo. Decenas de trabajadoras manipulando polvo radioactivo sin protección, en sus manos, en sus uñas, en su cabello, en sus ropas, llevándoselo por su ruta para llegar a casa en los autobuses. Preparando la comida contaminadas, bañándose y dejando que el agua llegara al drenaje contaminada de material radioactivo, agua, simple y sencilla agua. Poco a poco, Naomasa se dio cuenta de que era lo que estaba pasando. En los ataques, policías y héroes se desplegaron contra los villanos, puntos importantes fueron desatendidos, entre ellos presas, mientras más le daba vueltas a la idea más obvio le parecía. No querían atacar a las ciudades, eso solo era una distracción.
Tenemos que advertir al Ministerio de Salud. Inquirió inmediatamente Waller. Es inútil. Contradijo Izuku con frialdad. Han pasado meses, las baterías que liberan la sustancia ya se debieron de haber agotado para este punto. Las presas llevaron el agua a los ríos a los canales y de ahí a las costas. Las personas se bañaban, pescaban, regaban sus cultivos, alimentaban al ganado con esa agua ya en este punto. Y con el tiempo la sustancia anti-Kirk se hará permanente en el suelo, haciendo que con cada lluvia, cada terremoto, cada construcción, todo el mundo llegue a recibir su dosis. Mientes. Dijo directamente Naomasa. Los casos que hemos tenido son mínimos. Apenas una anomalía. Aún hay tiempo, es como radiación. Respondió simplemente Izuku. No será inmediato. Amanda Waller finalmente parecía entender todo lo que la situación abarcaba. Aunque no nos afecte, la sustancia anti-Kirk estará en los cuerpos de las personas, y poco a poco eliminará el factor Kirk de los ARM, hasta que poco a poco los Quirks desaparezcan. Nadie sabía cómo había comenzado, desde el primer Kirk en un niño en China, tal vez eran las partículas en el aire, tal vez era un tipo especial de cáncer, tal vez era una mutación producto del estilo de vida moderno. Pero al final era biología, fisiología y genética, y solo se necesitaba al intelecto adecuado trabajando en descubrir sus secretos. Eres un monstruo. Concluyó la mujer. Todo lo que las personas habían creado, todo por lo que habían trabajado, el esfuerzo, esfuerzo. Gritó Izuku que a pesar de sus heridas hizo el intento de levantarse. Esfuerzo. Nacer con una ventaja, utilizarla para satisfacer tu propio ego, enaltecerse a ti mismo en lugar de usarlo para el bien común. ¿Qué clase de esfuerzo está en eso? Esperar que tu hijo nazca con un Kirk poderoso para ser exitoso en la vida, porque un Kirk poco práctico solo te traerá desgracia. O peor, nacer sin un Kirk. ¿Qué clase de vida es esa? La puerta de la habitación se abrió, dejando entrar a dos personas en trajes formales. Creo que es suficiente, no sé qué trabajo tenga el CDC y la policía con el señor Midoriya, pero es momento que se retiren. Habló uno de ellos en un tono completamente carente de sentimiento. No sé quiénes son ustedes, pero es mi deber informarle que Izuku Midoriya está siendo investigado por asociación con villanos. Respondió Naomasa a la defensiva. Tonterías, tengan, es una copia, pueden quedársela si lo desean. Extendió la misma persona que había hablado en un principio. Es el perdón e inmunidad total otorgada por el primer ministro con firma adjunta del emperador de Japón, dirigida directamente hacia Izuku Midoriya. Naomasa arrebató la carta de las manos de Waller, quien se había quedado estupefacta al leerla. Por su propio bien, les recomiendo que salgan de la habitación. Los oficiales no tuvieron otra opción más que obedecer, no habían logrado obtener nada y tuvieron que admitir lo más importante de todo eso: Midoriya había ganado. 2 semanas después, Mirio estaba mirando a Eri desde lejos, la había dejado en un parque y parecía que la estaba pasando bien en el arenero, aunque algo reservada, parecía que poco a poco se estaba acercando más a sonreír. A su lado estaba quien había sido su maestro, su antecesor, alguien que no dejaba salir su sonrisa desde hace mucho tiempo. Parece que le está yendo bien, dijo Toshinori. Poco a poco parece que desaparecen las pesadillas, es difícil y queda mucho, pero con el tiempo será una niña normal, como siempre debió de haber sido. Respondió el rubio con su característica sonrisa. La frustración del antiguo héroe no pudo quedarse dentro, tenía que sacarla en ese momento. Midoriya, está libre, en recuperación, bien por él, espero que siga sano. Mirio interrumpió a aquella persona como si nada, aún manteniendo el tono alegre. Sigues creyendo que le fallaste, y en varios niveles es cierto, pero nada puedes hacer para solucionarlo. Creo que el problema de los héroes y villanos siempre fue ver las cosas negras y blancas, sin darnos cuenta de que había un margen gris en ese lugar, o tal vez nos dábamos cuenta, pero preferíamos ignorarlo, justo como lo hicimos con Midoriya. ¿Crees que hizo lo correcto? El crimen disminuyó, no tanto a los niveles de tu mejor momento, pero acercándose. Cada día se escuchan más historias sobre civiles que ponen su vida en riesgo para ayudar a otros, actos de humanidad que antes solo se dejaban a los héroes. Justo mientras decía eso, un niño pequeño ayudaba a una anciana a cargar sus pesadas bolsas de despensa con la ayuda de un dron de soporte. Creo que Midoriya dio el mensaje correcto de la forma incorrecta. Todos necesitamos ser salvados y todos podemos salvar a alguien, y a veces, estos dos se complementan. Toshinori solamente jugueteó con sus dedos, entrelazándolos y doblándolos uno arriba de otro.
Una niña se había acercado a Eri, que aún con miedo no sabía cómo responder, pero la energía de la otra hizo convencer a Eri para que se juntara con algunos otros niños a jugar. Entonces, ¿bombero?, preguntó el antiguo héroe. Sí, no creo que cargar un arma como policía sea una buena idea, respondió Mirio, viendo cómo a Eri se le dibujaba una sonrisa incómoda en el rostro. Había 10 centímetros de cristal reforzado entre los dos, era tanto que la imagen se distorsionaba un poco, pero las cicatrices características en ambos eran suficiente como para que se distinguieran uno del otro. ¡Qué sorpresa, hermanito! El villano sonrió con burla satisfactoria, sabiendo que al final había hecho lo suficiente como para eso. Hace unos días hablé con mi madre. Comenzó el bicolor. Fue difícil, ella fue quien me hizo esto. Se tocó su cicatriz, cosa que Davi mímico con las suyas propias. Y me pidió perdón, no por la herida, sino por ocultarte de mí. ¿Ella lo sabía?, respondió el otro con sorpresa. Aparentemente. Le pregunté si sería lo correcto venir a visitarte, tenía esa duda, creo que aún necesito a alguien para decirme quién ser en lugar de ser yo. Todoroki solamente veía la imagen distorsionada de aquella persona en el cristal, mismo que reflejaba un poco algo de su propia imagen. Me pidió, en caso de que viniera, que la perdonaras. No se notó, pero Davi se acomodó en su asiento por la sorpresa, su medio hermano continuó hablando. Me dijo que la perdonaras, porque tal vez ella pudo hacer algo, para evitar que terminaras, así. El villano no sabía cómo responder, solo volteaba de un lado para otro, intentando entender a qué se refería esa persona. No es su culpa, solo hay un culpable en todo esto. La alarma sonó, las prisiones de máxima seguridad tienen tiempo limitado para las visitas. Si por algún casual esa cosa, la inyección anti-Kirk, me mata, dile que no tengo nada que perdonarle, pero que si se siente culpable, que lo demuestre apoyando a su hijo. 2 meses después, sorprendentemente, Aizawa se encontraba enseñando nuevamente, era extraño no tener un Kirk, pero era algo a lo que se había acostumbrado rápidamente. Ahora no destacaba por tener la habilidad de secuestrar habilidades temporalmente, sino que su estilo de combate había pasado a popularizarse en esa empresa, y su estudiante estrella era el más destacable entre todo el grupo. De una forma que no se animaba a aceptar, se sentía orgulloso. Muy bien chicos, descansen y es todo por hoy. Torei, el líder de toda la organización, dio un paso para entrar a la sala de entrenamiento y darla por concluida. Estupendo trabajo señora Aizawa, en poco tiempo tendremos legiones de caballeros listos para el trabajo de campo. Midoriya. Shinso se dirigió al pequeño ayudante, que desde hacía tiempo había desaparecido del lado de Torei para ahora regresar. Shinso, Aizawa. Estaba utilizando un bastón para mantenerse, y parecía que debajo de su ropa aún tenía varios vendajes. Bueno, dejemos a los muchachos para hablar, Aizawa, venga conmigo, tengo unas ideas que le quiero presentar. Desde hacía tiempo Shinso sabía que tenía que estar agradecido con Midoriya, que sin la oportunidad que él le había dado nada hubiera sido así, pero por otro lado, nada hubiera sido así. ¿Eras tú verdad? Fue directo al grano, sin ningún tipo de mediación por medio, la indiferencia con la que Izuku respondió ya era algo, pero necesitaba más. Por un momento, durante aquel combate, pude leer la señal biométrica de Tecno, y hubo una conclusión, en mi base de datos, de esa señal. ¿Fue eso un falso positivo? La expresión de Izuku no cambió, se mantenía seria, no existía la más mínima de las microreacciones. En una realidad, soy solo un inventor que quiso hacer lo correcto por la sociedad, dándoles a todos la oportunidad para que ellos la tomen, solo con verdadero esfuerzo y deseo podrán llegar al punto que deseen. Respondió el muchacho finalmente. En otra realidad, soy lo que te estás imaginando, tú decides cuál de las dos realidades es la que estás viviendo. Era una evasiva, pero eso era la respuesta que Shinso podía tolerar, era la respuesta que él esperaba y era la respuesta que él merecía. Con esas dos opciones, Izuku lo dejó a escoger. Bakugo llevaba semanas sin salir de su habitación, apenas comía, apenas hacía algo. Ninguna escuela de héroes lo había aceptado después del cierre definitivo de UA, ninguno podía ver el poder y el potencial que tenía en sí, su capacidad para ser el mejor con naturaleza, se superara a todos con facilidad. Todos eran unos idiotas que no lo podían ver. Después salieron los reportajes, primero en internet, luego confirmados en los noticieros, las personas perdían sus quirks, se hacían más débiles. Parecía que algunos de sus ex compañeros habían sufrido eso, y mientras los quirks desaparecían, los caballeros del metal llegaban a las agencias de héroes en sus trajes personalizados, siempre con Izuku a su lado, en vivo o por una fotografía.
Bakugo llevaba semanas sin salir de su habitación, y desde hace días ya no podía generar explosiones, entonces abrió su ventana. Midori ya estaba en su taller oficina dentro de Prolab, parecía que las cosas iban para bien, los caballeros del metal eran un éxito y cada vez llegaban a más lugares. El primer ministro estaba satisfecho con el trabajo, con la existencia de una agencia estructurada y dentro de estatutos a la que dirigirse, una agencia que estaba preparada para lo peor y aún así salir victoriosos. Así que Izuku no estaba trabajando, no en ningún invento, solamente se estaba relajando. Era diferente a Atsume, y se sentía satisfecho sabiendo que ella era tan brillante como el día que se conocieron, pero ni siquiera la chica era suficiente para distraer al muchacho de su relajación. Lo que sí pudo distraerlo fue la vibración discreta en su ropa. Abrió los ojos y tomó el pequeño dispositivo con rapidez viendo hacia la pantalla interesado. Triángulo dorado listo, sustancia creada, ejecución planeada en 2 semanas. Y con eso Izuku guardó el dispositivo nuevamente, reemplazándolo en su mano con la pieza de ajedrez más simple que existe, el peón. Y jugueteando con eso en la mano, el muchacho sonrió. Fin.